Radio Cleu, tu punto de encuentro. Amigos, ya estamos de regreso en su programa La Huella en el Tiempo. Hoy, con el tema la criminalística en el sistema penal acusatorio. Y fíjense que, pues de acuerdo con este autor que ya estamos mencionando, Casasapana, nos menciona que para la consecución del objetivo de la criminalística es menester en el quehacer pericial está la realización de una serie de presupuestos básicos que se van a requerir, como por ejemplo, él nos menciona investigar con técnica y demostrar a la luz de la ciencia. Aquí, ya le va caracterizando, con labores científicos, dice la existencia o bien la inexistencia de un hecho o fenómeno que es aparentemente delictuoso. Es decir, aquí no está emitiendo ningún juicio y nos dice en los casos de orden jurisdiccional. También nos habla acerca de investigar con técnica y demostrar a la luz de la ciencia, lo vuelve a mencionar. Esto es una parte en donde va tomando más bien el papel importante de la criminalística, porque dice la existencia o la inexistencia de un hecho o bien de un fenómeno, cualesquiera que esté en controversia. También nos dice determinar los fenómenos presentes o ausentes en la dinámica del hecho investigado por estos operadores forenses. También está la de reconstruir, dentro de estos objetivos está la de reconstruir el mecanismo y la dinámica del hecho. Esto es en el sentido, sobre todo, los objetos o bien los instrumentos con los que se ha llevado a cabo estas diversas manifestaciones y finalmente las acciones realizadas por este agente causante. También nos habla acerca de aportar, evidencias que atienden a resolver esta controversia o bien la incertidumbre legal que existe. Coordinar, también nos habla coordinar e integrar técnicas útiles en la identificación de la víctima, si es que existiera en este caso. También, una más, nos habla acerca de aportar evidencias útiles para la identificación del presunto autor o bien de los autores y partícipes del hecho. Y por último nos habla acerca de aportar estas pruebas súper importantes, estas pruebas materiales que son necesarias a la luz de la técnica, a la luz del arte, a la luz de la ciencia, porque como decimos en esta parte, lo defiende a capa y espada, que es una actividad científica, dice, para demostrar niveles de actuación y también de participación del o de los presuntos autores y de los demás que se encuentren involucrados en este hecho que es investigado. Así es, y es que la criminalística no se trata nada más de examinar el hecho así en su estado puro, sino que lo hace a través de diferentes métodos. Empieza por la observación de los hechos y obviamente también tiene que realizar una aplicación del método inductivo y deductivo y sobre todo tiene un matiz de carácter experimental. Por eso la criminalística no se trata nada más de la simple y llana observación o de recoger elementos, ¿no? Sino que hay que hacer un abordaje de científico del lugar de intervención. Claro, por supuesto. Y entonces la criminalística, en este afán investigativo, y como lo vamos a mencionar y lo hemos dicho ya con anterioridad, amigo, se va a nutrir de estos diversos métodos que van a surgir de estas diferentes disciplinas, ¿no? Y la característica esencial va a estribar en la consecuencia, en esa flexibilidad para recurrir a los diferentes métodos, ya decimos, a las herramientas que, las demás ciencias del orbe, le van a ofrecer. Y, aquí, aunque Casasapana nos dice que, sin embargo, el método por excelencia que es más utilizado por la criminalística es el denominado método experimental. Así es, efectivamente, el método experimental. Y vean ustedes, generalmente cuando se habla de la investigación criminalística, se hace una clasificación y por regla general dices, criminalística de campo, criminalística de laboratorio.
Este autor, que les vamos a recomendar el libro, que lo lean, Criminalística y Derecho Probatorio en la Prueba Pericial, que es de Joseph Emerson Casa Zapana, y en él van a poder encontrar una clasificación diferente. Según el tipo de investigación, la criminalística se clasifica de la siguiente manera: criminalística aplicada a la investigación particular o privada, criminalística aplicada a la investigación administrativa estatal, criminalística aplicada a la investigación preliminar o prejurisdiccional, criminalística aplicada a la investigación jurisdiccional penal común, criminalística aplicada a la investigación jurisdiccional penal privada, criminalística aplicada a la investigación jurisdiccional civil y criminalística aplicada a la investigación jurisdiccional laboral. Eso en cuanto al tipo de investigación. Según el lugar de acción del criminalista, la criminalística se clasifica en criminalística de campo y criminalística de laboratorio o gabinete. Según el objeto de estudio, podemos tener criminalística aplicada al procesamiento de la escena del crimen, criminalística de muestras en proceso, indicios y evidencias, y criminalística de la identificación de persona humana. Y una última clasificación que da es según su operatoria, y habla de la criminalística como investigación criminalística pericial y criminalística como investigación científica pura en materia criminalística. Entonces ve cómo de alguna manera rebasa el hecho de la clasificación común que se tiene. Sí, por supuesto. Y bueno, entonces aquí el criminalística o bien el perito criminalista debe de ser entendido, de acuerdo a este autor, de acuerdo a muchos estudiosos, como un científico, un verdadero hombre de ciencia que, bueno, pues como la mayoría de los científicos modernos, amigo, que tenemos y que buscan tener pues esta mejor comprensión del mundo, necesita trabajar, por supuesto, de manera interdisciplinaria para la mejor resolución pues de sus dilemas, ¿no? Entonces debe de ceñirse, aquí nos dice rigurosamente, a cada uno de los pasos que el método científico pues le va a exigir. En primer término, bueno, debe de recopilar estos datos que son necesarios y para ello pues va a requerir de inicio de una observación completa, exacta, metódica, rigurosa y sobre todo precisa del hecho dirigida a conocer pues la naturaleza y a efectos de obtener pues estos datos, pues estos indicios, ¿no? Que posteriormente, bueno, se convertirán en evidencia. Seguidamente también debe de ordenar, amigo, los datos que ha recopilado a fin de descubrir estas posibles correlaciones y consecuencias entre estos, ¿no? Asimismo, debe de formular, por supuesto, una hipótesis y debe de realizar deducciones, amigo. Debe de confirmar o debe de rechazar pues estas hipótesis, ¿no? Porque cuando ya tenemos algo planteado que ha sido inicialmente sobre la base de los indicios y los hechos, bueno, pues también tenemos que confirmarlo o rechazarlo. Y finalmente, dice, debe de resumir todo lo comprobado en términos claros, en términos concretos, a efecto de emitir una sola conclusión. Sí, es definitivamente algo donde confluye la ciencia y se da el análisis del hecho para poder aportar a los órganos de procuración y administración de justicia los datos necesarios para identificar al responsable o responsables, a la víctima o víctimas del delito, evidentemente también identificar cuáles son los mecanismos que se emplearon y poder en su momento reconstruir los hechos. Pero siempre hay un escenario en donde se debe desarrollar el trabajo. Es muy común, o se ha hecho muy común, el empleo de un término anglosajón
o de un término estadounidense en donde se hace referencia a la escena del crimen. Yo creo que todos llegan con la idea de estudiar criminología y criminalística, y uno de los elementos que seguramente conocen es el de escena del crimen. A lo mejor no saben ni qué significa, pero comúnmente es el elemento que les permite acercarse a estas disciplinas y que les va interesando porque dicen, bueno, pues lo que queremos es estudiar la escena del crimen. Yo creo que tenemos que aclarar aquí alguna situación y con eso vamos a cerrar el programa. Nos vas a aclarar aquí qué pasa con esa escena del crimen. Sí, por supuesto, amigo. Y bueno, uno de los elementos, amigo, esenciales a lo que hace referencia pues en la criminalística es pues lo que tú ya nos habías adelantado, lo que es relativo a la escena del crimen, y que bueno, son múltiples, son variadas estas denominaciones que sobre esta materia pues han venido dando, ¿no?, los doctrinarios. Así pues por citar, ¿no?, los más importantes, amigo, podemos referir pues la escena del crimen, escenario del crimen, escena del delito, escenario del delito, lugar del suceso, escenario del hecho, escenario de los hechos, lugar del evento, lugar de los hechos, sitio del evento criminal, entre otras tantas nomenclaturas que, bueno, pues se han develado aquí en México, ¿no? Pero se emplea lugar de intervención que, conforme al acuerdo A/009/15, dice lugar de intervención, que es el sitio en el que se ha cometido presuntamente delictivo o en el que se localizan o aportan indicios relacionados con él mismo. Quedamos ahí. Ahí está. Queremos que se queden con esta idea. En México, pues oficialmente no se utiliza el término de escena del crimen, sino lugar de intervención. Y en esta definición del acuerdo A009/15, bueno, pues se nos habla del lugar de intervención, se nos define qué es y da pauta a la clasificación tradicional que se hace, ¿no? De el lugar del hecho y el lugar del hallazgo. Claro. Entonces, vamos a platicar de eso en el siguiente programa y además de una tipología de escenarios del delito que nos refiere este autor, Casasapana. Pero eso será para el próximo programa, cuando seguiremos hablando de la criminalística en el sistema acusatorio 2. Por lo mientras, amigo, como cada miércoles, me da gusto acompañarte en la conducción y pues nos vemos aquí el próximo lunes en Se hace camino al andar. Así es, por supuesto. Por el favor de su atención, muchísimas gracias. Les invitamos a que, bueno, continúen con nosotros en la programación de Radio Cleo. Ustedes saben dónde encontrarnos en las redes sociales, nuestra línea en cabina 22 26 62 49 46. Muchas gracias por su atención. Si quieren hablar de criminología y criminalística, La Huella en el Tiempo es el sitio correcto. Sean felices. Hasta la próxima. Personajes, historias, anécdotas, criminología criminalística, sucesos, estudio, semblanza. La huella en el tiempo. La huella en el tiempo. Revive los hechos que son parte de nuestra historia. Criminología criminalística. La huella en el tiempo. Conducen Ricardo Hernández, Rodrigo Mestre. La huella en el tiempo. Radio Cleu, tu punto de encuentro.